Seis cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece y Dios abomina. O sea, Dios rechaza. Nadie que esté viviendo bajo estas conductas, bajo esta manera de ser, puede decir que Dios lo ama. No importa si está diciendo Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sí es claro? Porque dice que Dios la aborrece, la rechaza o la separa. Entonces nosotros tenemos que meditar. Hemos aprendido algunas cosas que domingo tras domingo estamos repasando. Entonces yo digo la metáfora y ustedes dicen que aprendieron. Los ojos altivos. Sí, pero dígalo fuerte. El orgullo. Porque todos pecamos de orgullo. Dios nos tiene que limpiar del orgullo. La lengua mentirosa. El engaño. El engaño, que es todo tipo de mentiras. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Son los homicidas. Aquellos que toman la vida, claro, de los inocentes. Pero también aquellos que nosotros matamos en nuestro corazón, de alguna manera. Y nosotros pensamos que no es grave pecado estar ofendido con alguien. Y a veces nos llenamos de tanta dignidad y no vamos a restaurar. O sea, tenemos amargura en el corazón, lo estamos matando en nuestro corazón. Dios aborrece a esas personas. Porque el Espíritu Santo está exhortándonos ¿a qué? A perdonar, a no juzgar, a sostener y a con amor tener misericordia. Y hoy vamos a hablar sobre el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y antes de comenzar la estructura de la enseñanza de lo que yo quiero hacer hoy, yo quiero que nosotros meditemos en que el Señor Jesús nos enseñó que el resumen de los mandamientos tenía que ver básicamente con dos acciones. ¿Cuáles son esas dos acciones? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso nosotros como cristianos no podemos decir: a fulanito no lo voy a amar, a fulanito o fulanita no voy a perdonar. Porque el Señor dice que el resumen de todo lo que han enseñado los profetas, de todo lo que enseña la palabra de Dios, es: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, a veces nosotros no meditamos realmente en lo que estamos aprendiendo, porque Dios está develando y está sacudiendo toda la cosecha. La cosecha del Señor, hay trigo y hay cizaña. Cuando se sacude la cosecha, uno que quiere ver el fruto. El fruto uno quiere ver. El no creyente es un hombre
orgulloso, que es un gran mentiroso, y el mentiroso lo hace por amor a sí mismo, porque él se miente y al mentir es homicida. Pero eso responde a lo que la Biblia dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ustedes alguna vez han tenido un vaso lleno de algo? Por decir, acá nuestro hermano está con tinto en la mano. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si él sacude ese vaso? No, pero ¿qué se derrama? Lo que el tinto. Tinto, ¿sí o no? Porque tiene un vaso de tinto. Muchas veces nosotros culpamos a otros de nuestros pecados, y le voy a decir cómo. Uno llega bravo a la casa, la esposa hace algo y uno peca. Se desquita, dice mi esposa. Pero ¿de dónde salió esa rabia, ese mal genio, ese mal obrar? ¿Fue porque mi esposa me provocó? No, porque eso está en mi corazón. Mis hermanos, las situaciones de la vida hacen que salga a la luz, o saca a la luz lo que está en mi corazón, mis pecados. Por eso el Evangelio es luz. Y cuando yo me acerco a la luz, yo me veo tal como soy. Miren, hace 50 años se sacaban fotos muy bonitas y todos quedábamos muy hermosos. Exacto, eran en blanco y negro. Hoy cuando nos sacan unas fotos con esas cámaras digitales, ¿sí? 20x, 2000 píxeles, qué sé yo. Eso sale hasta los poros, las cicatrices, las arruguitas, las patas de gallo. Y uno dice, hay que ir a Photoshop a maquillar el asunto. No, es verdad. Mis hermanos, muchos de nosotros maquillamos nuestra vida porque decimos ser cristianos y no nos damos cuenta de los pecados que Dios está denunciando que hay en nosotros. La metáfora que hoy estamos viendo está ilustrando a los que son perversos, a los que tuercen la verdad, a aquellos que son injustos. Y es algo que nosotros no meditamos, mis hermanos. Yo quiero que vayan a sus Biblias, Salmo 6. Salmo 6 es un salmo muy pequeñito. Si tú eres creyente, tú no te debes asustar porque haya maldad en tu corazón, porque estés luchando con estos pecados. Porque acá está, en la metáfora dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos o pensamientos de maldad, o aquel que se prepara o el que está haciendo maldad, ¿sí? Aquel que planea hacer maldad, aquel que dice el día miércoles voy a hacer tal y tal cosa, tiene la cita, tiene la hora, procura las herramientas. Hay otra lucha diferente cuando nosotros somos asaltados por nuestros pecados a veces, no para quitar la responsabilidad, sino porque nosotros tenemos una condición, y es una condición caída. Y tenemos que rogar a Dios y pedirle a Dios. Cuando tenemos un problema con alguien y sale algo feo de nuestra boca, de nuestra reacción, de nuestros labios, tenemos que correr a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo no puedo ser como Satanás. ¿Sí me comprenden? ¿Qué dice el salmista? Este es el salmista David que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. ¿Qué está diciendo él? Que Dios está airado contra el pecado y el pecador. Eso dice ¿cómo se llama esto? El Salmo 7. Pero acá está diciendo que Dios, estando enojado, ¿qué tiene que decir el que es hijo de Dios? Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Por qué el salmista está tan preocupado?
¿Por qué el salmista está clamando a Dios? ¿Será que tiene dolor de estómago? ¿Fiebre? ¿Gripa? No, miren lo que dice. El salmista, versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Él está diciendo que su situación, si así como él está, en la condición que él está, él muriese, los que mueren ya no tienen oportunidad de salvación. O sea, no podemos orar por los que ya murieron. La oportunidad es del que tiene en vida. Dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz y mi lloro, todo ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Él siente su vida en peligro, pero él no está obrando ni está orando en contra de los que le están haciendo el mal. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién lo puede librar de esa condición? Solo nuestro Dios, pero él clama misericordia por él. Y el Salmo 6 y el Salmo 7 están conectados en esta misma oración. Porque él está diciendo que en esta oración solamente Dios lo puede librar de la condición de pecado y de los pecadores. Por eso, cuando nosotros pensamos vengarnos, por eso cuando nosotros decimos e ideamos cómo cobrar venganza, estamos maquinando de manera equivocada. Nosotros no podemos pedir justicia. ¿Sí me comprenden? No podemos pedir justicia, sino tenemos que pedir misericordia. ¿Cuál es la razón, mis amados hermanos? Porque nosotros hemos recibido misericordia de Dios. Estamos aquí por la simple misericordia y gracia de Dios. Todos hemos ofendido a Dios y en vez de recibir castigo, ¿qué hemos recibido? Gracia. En vez de recibir disciplina, hemos recibido una oportunidad. Sin embargo, nosotros muchas veces pedimos para los demás lo que Dios no nos dio a nosotros mismos. Vamos a ir al Salmo 103. El salmista, nuevamente David, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficio ha recibido David? Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, Dios le ha perdonado a David todas sus iniquidades, todas sus perversiones. ¿Saben qué es la palabra iniquidad? Tiene que ver con perverso, con maldad, con alguien que tuerce la verdad, ¿sí? Alguien que miente, alguien que se llena de orgullo. Es el mismo Satanás el que ilustra el que es perverso, aquel que se disfraza como ángel de luz para engañar. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, cuando nosotros pecamos y nos justificamos delante de Dios, estamos torciendo la verdad. ¿Qué sucede cuando yo ofendo a mi esposa? Ella, siendo una mujer cristiana, ¿cómo tiene que resolver? Con la sartén, ¿cierto que no? Porque como mujer cristiana, ¿qué tiene que hacer ella? Hacerme reconvenir a mí que yo estoy pecando contra Dios. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero si, imagínate, ella enojada, yo enojado, ¿qué terminamos? Velator. ¿Sí? ¿Saben lo que es velator? Donde un cuadrilátero de 8 puntas donde se ponen 2 para matarse. Por eso el Señor en su sabiduría dice que nosotros tenemos que obrar de manera cristiana, no de manera inicua.
o torcer las escrituras. Cuando mi hermano o mi hermana me ofende a mí, tú que eres mayor, dice, más espiritual que el otro, le tienes que hacer reconvenir. Y si no le puedes hacer reconvenir, dice que tienes que bendecirle, que tienes que orar, que tienes que perdonar. Por eso la ley es amar al prójimo como a ti mismo. El inicuo no. El inicuo empieza a maquinar y decir, ¿cómo yo me voy a vengar? ¿Cómo yo voy a tomar ventaja? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La definición que estamos viendo de inicuo, ¿sí?, tiene que ver con alguien que tuerce la verdad para sacar provecho para sí. Muchos de los que son hoy abogados estudian la ley una y otra vez para ver con qué ley pueden hacer injusticia. Nuestro Dios nos llama a que nosotros revisemos cuáles son las motivaciones de nuestra vida, de todo lo que nosotros hacemos. ¿Estamos torciendo la verdad de Dios? Porque nosotros pensamos que ser cristiano es decir, soy cristiano, hacer un devocional, orar, leer, traer las ofrendas, cantar al Señor. Mis amados hermanos, todo eso hay que hacer. Sin embargo, lo fundamental es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y al prójimo como a ti mismo. Y eso sí es duro. Porque amar al que me traiciona, amar al que me hace el daño, y que mi corazón no maquine venganza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. A mí sí me ha pasado. Yo me acuerdo que un compañero hace muchos años de trabajo, jugando, me tiró una tusa de mazorca, y no son como las tuzas de aquí. Es una cosa así como de gruesa, y me partió mi orejita. Acá yo tengo la cicatriz. Me metió durísimo. Me dio durísimo. Claro, y yo planeé mi venganza. Yo lo esperaba todos los días a partir de ese día a las afueras del trabajo. Porque dentro del trabajo no le podía pegar. Obviamente que es cuando era impío, no conocía del Señor, ¿no? No es un testimonio para la gloria de Dios, sino es para que vean qué es maquinar y es venganza. Porque yo empecé a decir, ya que mi jefe no lo iba a disciplinar, yo dije, no, yo lo encuentro en la calle y le doy como a mí me dolió. Esperé pacientemente 6 meses hasta que lo encontré. Claro, yo estaba muy herido, muy vengativo. Yo le pido perdón a Dios por eso, pero lo casqué. ¿Sí? Yo nunca he sido un hombre así como de malas palabras, pero eso se llama iniquidad. Eso es ser inicuo, mis hermanos, porque yo estoy planeando mi venganza. Mi venganza. Es como la esposa que se entera que el hombre le es infiel y empieza a acecharlo para descubrirlo. Esa es una actitud inicua. ¿Por qué? Porque si ella lo descubre, ¿qué tiene que hacer? Es echarlo. O sea, ella no quiere restaurar las cosas, ella no quiere comportarse como una mujer cristiana, sino quiere un motivo para enrostrarle y decirle, mira, yo tenía la razón. No es como uno debe de obrar conforme a la Escritura. Amados hermanos, o es como aquellos que tienen una empresa y empiezan a poner cascaritas para ver quién les está robando. Son trampas. ¿Para qué? Para hacer caer. Así piensan los inicuos. Ellos están maquinando, preparando, haciendo cosas y están torciendo. Eso es una trampa. Cuando nosotros pensamos en una trampa de un cazador para un animalito, al animalito le ponemos lo que le gusta. ¿Qué le estamos diciendo al animalito? Te voy a alimentar. El animalito va y queda atrapado de muerte. Y mueren los que son cazados. Así es el anzuelo, que le ponen una lombriz, y el pescadito, ¿qué piensa?
voy a almorzar, y el pescador quedarse. Amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que la iniquidad tiene que ver con la perversión, con el pervertir o cambiar el sentido a todas las cosas. Y debemos reconocer que nuestro corazón está inclinado al mal. A los niños nunca les enseñamos a mentir, pero si ellos están haciendo algo malo y uno le dice, Karina, ¿qué está haciendo? ¿Y qué hace? ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos que ver. ¿Y qué hace el niño? Quiere esconder inmediatamente, quiere disimular. Y es torcer la verdad. Cuando yo quiero esconder lo que yo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Escondiendo la verdad. Escondiendo la verdad. Ahora, todo lo que yo quiero esconder es porque es malo. Todo lo que yo no puedo publicar, todo lo que yo no puedo ser transparente, todo lo que los demás no pueden conocer, todo lo que yo hago en silencio, debajo de cuerda, es porque no es correcto. Eso es iniquidad, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice, porque Jehová abomina al perverso o al inicuo, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 11:20, los de corazón perverso son abominación del Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Isaías 41:24, he aquí vosotros nada sois, y vuestra obra es vana. Abominación es el que os escoge. Aquel que anda con inicuos aprende a ser inicuo, o aquel que tuerce las cosas. Por eso nosotros estamos llamados a no hacer negocios en yugo desigual también, a no casarnos en yugo desigual, a no tener amistad en yugo desigual, y tampoco andar con la familia biológica que está en contra de nuestro Dios. No le estoy diciendo que los insulten ni les cierren las puertas, simplemente no podemos convivir con ellos, porque ellos todo el tiempo están pensando de manera torcida frente a la verdad de Dios. Ellos no honran a Dios ni con su vida, ni con sus relaciones para el prójimo. Solo un ejemplo, uno tiene muchos amigos en el mundo, mientras que los amigos tienen beneficio de uno. Cuando ustedes vinieron al cristianismo, ¿cuántos amigos les quedaron del mundo? Siendo ustedes cristianos firmes, que no se vendan, que no negocien sus principios. Yo les voy a decir cuánto le quedaron. Ni uno. No le queda ni uno. A uno no le queda ni uno. Y uno dice, estoy solito. No, es verdad. Esa es la primera sensación que uno tiene. Por eso Dios nos añade a una iglesia, para reemplazarnos todo lo que se nos es quitado. ¿Vamos comprendiendo, mis hermanos? Miqueas capítulo 2, versículos 1 al 3. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician la heredad y la roban, y las casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Dios acusa a su pueblo de aquellos que se sientan en su casa para preparar un plan para hacer iniquidad. En el caso de aquí, está hablando de injusticia. Hay muchas personas que viven de estafar a la gente, que viven de quitarle sus bienes o los bienes que Dios le ha dado. Ofrecen muchas cosas que parecen buenas, pero ¿qué es lo único que quieren? Su bienestar, su beneficio. ¿Cuánto nos duele cuando alguien nos dice, te voy a vender este aparato y por ser para ti, te lo voy a dar en 10,000 pesos? Uno va y lo averigua. Puede que sea nuevo, puede que sea bueno. Pero cuando uno se da cuenta, valía $1 y se lo vendieron en 10,000. ¿Cómo uno se siente?
Pero aquel que vive bajo esa manera es una persona que engaña a la gente, que no da precios justos, que no vive de esa manera. Y el Señor en Miqueas está llamando a su pueblo diciendo: ay de lo que en sus camas están pensando cómo hacer el mal o iniquidad. ¿Eres tú de esos? Porque si eres de esos, dice: ay de ti. Porque cuando llega la mañana tú posiblemente lo ejecutas y te va a ir bien. Pero Dios dice que tu cuello no va a quedar erguido. Y si no queda erguido el cuello de uno, ¿dónde queda? Dice: seremos humillados. Y muchos serán muertos. Eclesiastés capítulo 2 versículo 14. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Jeremías 16:12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí cada uno de vosotros andan tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Miren, cuando la palabra de Dios nos dice, por eso tenemos que estudiarla, mis hermanos, y este año tenemos que desafiarnos a leer la Biblia todos los días, para saber que si lo que estamos haciendo está correcto a la palabra y a la voluntad de Dios, o es correcto a nuestro corazón. Vuelvo al ejemplo que cuando yo peleo con mi esposa. Si yo llego enojado a insultarla a ella, la reacción de ella como mujer cristiana, ¿cuál debe ser? No debe ser la sartén, debe ser guiarme a que me comporte como un hombre cristiano, a decirme: esposo, lo que estás haciendo no está bien. Sin embargo, voy a orar por ti, a ser sabia, a ser callada, a perdonar, a amar. Obviamente que si es al revés, también debo de hacer yo lo mismo, ¿sí? Entonces decirle: esposa, no estás obrando bien. ¿Cuál es la razón, mis amados hermanos? Porque si yo me ofendo y me sigo llenando mi corazón de las ofensas de ella, mañana más tarde yo voy a planear vengarme de ella. ¿Y cómo me voy a vengar? De cualquier otro pecado que sea mi debilidad, y yo después voy a justificar. Ustedes han escuchado a hombres que dicen: ah, no, es que en mi casa es que no me preparan la comida, es que es fría, es que no me consiente, es que no se arregla, es que es una gritona, es que... ¿sí? ¿Pero para qué dicen todo eso? Para justificar sus pecados. ¿Sí? Y hay esposas o mujeres que dicen exactamente lo mismo. Mis hermanos, eso es iniquidad. Y si yo albergo todos esos resentimientos, toda esa maldad, cuando venga la prueba, ¿qué va a suceder? Voy a caer y me voy a entregar a todos los pecados. Por eso la palabra de Dios dice: más engañoso de todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién conocerá su propio corazón? Por eso tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios, agarrados de los medios de gracia. ¿Para qué? Para ser limpiados de nuestra maldad, para no maquinar cosas, para no pervertir la palabra de Dios, para no torcerla. Porque a nosotros, cuando todo lo que necesita justificación, créame que es algo perverso. Lo que es bueno nunca necesita justificación. Ni siquiera necesita que lo entendamos. Si alguien te regala 100,000 pesos, tú le vas a decir ¿por qué? Vas a decir gracias. Sí, claro. No, es verdad. Pero cuando tú vas a hacer el mal, tú tienes que justificar. Por eso, mis hermanos, de todo lo más engañoso que existe en este mundo es nuestro propio corazón. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Toda persona
que maquina cosas malas en su corazón, posiblemente tiene un corazón de piedra y posiblemente no conoce al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que no cree en Cristo tiene el corazón endurecido. Es como una piedra. De una piedra no le entra absolutamente nada. Mateo 19:8 dice: y les digo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, porque el hombre está en pecado, el hombre, en vez de llenarse de misericordia, de amor, de perdón, ¿qué hace? Se separa, porque es más fácil separarnos. ¿O no es así, mis hermanos? Que perdonar, que restaurar. Esa es la condición del hombre. Marcos 16:4 dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. ¿Qué había sucedido? Hombres creyentes tenían el corazón endurecido. Ellos dijeron: el Señor Jesús fue a la cruz, ha muerto. Entonces, ¿qué hacemos con este evangelio? Nos vamos para nuestra casa. Estaban asustados y dejaron de predicar. Por sus circunstancias se llenaron de tanta tristeza y dolor que estaban escondidos. Y el Señor Jesús, ¿qué les reprocha? ¿Qué le dice? ¿No recordaban que yo les dije que iba a morir? ¿Que yo tenía que morir? ¿Que era necesario que fuera a la cruz para resucitar y hoy estar con ustedes? Les dice: por su incredulidad y su dureza de corazón. Miren lo extraordinario, porque el hombre creyente puede caer en esta condición de tener pensamientos de maldad. Sin embargo, ¿qué hace el Señor? Los va a restaurar. Amados hermanos, la iniquidad, la perversidad, la maldad reposa en el corazón de todos los hombres desde que el hombre cayó en pecado. Y es de la siguiente manera: Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, el hombre con sus malas acciones, y cuando digo el hombre es hombre y mujer, dice, detiene con injusticia la verdad. ¿O qué hace? Tuerce. Tuerce. Por eso las medias mentiras no son mentiras piadosas, como me decía una hermanita de la iglesia. No me pregunten quién es, no voy a decir. No, es verdad, es que las medias mentiras es torcer la verdad. Y al torcer la verdad te conviertes en alguien perverso, porque no existen mentiras piadosas. La mentira es mentira y es torcer la verdad de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, todos los hombres tienen el conocimiento de lo que es justo, verdadero y bueno. Sin embargo, los hombres no quieren hacer lo bueno, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas todo por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos los hombres sin Cristo, que son inicuos, son perversos, ¿qué hacen? Justifican sus acciones. Por eso nosotros, todo lo que nosotros hagamos y tenemos que justificar, por lo general va a ser pecado. Solo es para que mediten. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y está denunciando
la idolatría. Mis amados hermanos, ¿a dónde yo quiero que nosotros lleguemos con esta meditación? Que la iniquidad o la perversidad es pecado. Dios la denuncia. Habla de que las personas tienen una mente entenebrecida, ignorante, no son de fe, son incrédulos, son necios, se rinden a sus deseos y sus justificaciones. Y Dios los aborrece y los abomina. El perverso no escucha, no ve, no entiende, pero se justifica para hacer lo que está haciendo. La iniquidad entonces tiene que ver con ser aquel que tuerce la verdad. Y finalmente el primero que hizo eso fue Satanás. ¿Se acuerdan? Durante 3 predicaciones hemos dicho el mismo ejemplo. Se acercó a Eva y ¿qué le dijo? Con que Dios les ha dicho que de todos los árboles no podéis comer. Torció la verdad. Y le dijo, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como dioses. Torció la verdad. Amados hermanos, nosotros cuando torcemos la verdad o torcemos eso, estamos siendo inicuos. A veces nosotros somos buenos para torcer lo que está sucediendo en nuestra vida. Y maquinamos y pensamos cómo hacerlo. Y damos una apariencia que no es. Y Dios habla y dice a los fariseos, hipócritas. ¿Y saben por qué le dice hipócritas? Porque ellos daban una apariencia de lo que no eran. Cuando oraban parecían los más espirituales. Cuando ayunaban eran los que más aguantaban hambre. Y cuando diezmaban querían ser milimétricos en todo lo que hacían. Sin embargo, eso no nacía de su corazón. Todo lo hacían para ser vistos, para dar una apariencia. Cuando ellos hacen y preparan todo eso, son inicuos y están maquinando en su corazón, preparándose para eso. Es como cuando tú llegas aquí, como si no pasara nada en tu casa ni en tu vida, y te muestras como el hombre más piadoso, la mujer más piadosa. Mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la perversidad mora en nuestro corazón y Dios juzga la perversidad. Voy a leer el siguiente texto en Isaías capítulo 5 versículos 20 al 25. Dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo, la llama devora la paja, así será su raíz, podredumbre y flor que se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominan la palabra del Santo de Israel. Porque por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremeció los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios dice que aborrece y abomina a todos los que están viviendo de esta manera. ¿Cómo viven de esta manera? Los que dicen bueno a lo que es malo. Hay muchas personas que dicen que es muy bueno cuidar, no, les voy a llevar por otro lado. Cuidar, por decir, los bosques. Ayer me enteré de una noticia que de Chile trajeron 4 cóndores a los Andes colombianos para repoblar los cielos. Y se gastan millones.
Pero en La Guajira, los niños están muriendo de hambre, sin ir muy lejos en La Guajira, en Soacha, potable. Pero la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dicen, respeten el derecho de aquellos que son diferentes a nosotros, pero violentemos el contexto de la familia, donde la familia está conformada por un padre y una madre. ¿No les parece terrible? Por eso el Señor dice, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Muchas mujeres hoy en día se ven al espejo y dicen, terrible cómo me he engordado, necesito operación. No, necesita un cambio de corazón. No es verdad. O necesitan hacer dieta, comer mejor. Pero no necesitan operación. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Una cosa es la operación por una necesidad referente a la vida. Otra cosa es por vanidad. A veces nosotros no nos damos cuenta de esas cosas. Estamos inconformes como Dios nos ha hecho. Y Dios nos ha hecho bien en toda manera. Y nos ha dejado medios naturales para corregir lo malo. Si queremos bajar de peso, pues no vayamos al médico y gastemos todo ese dinero en eso. Pongámonos a dieta, hagamos ejercicio, tengamos una vida más saludable. Y si no bajas de peso con eso, pues esa es tu contextura. Es como Dios te hizo. De hecho, Dios no tiene nada contra los gorditos. Recuerden que vamos a entrar en cuerpo espiritual. Y la puerta estrecha tiene que ver con una vida de piedad. ¿No es verdad, mis hermanos? Pero hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Queremos las vías cortas para todo. Entonces, la gente quiere ser rica de un momento a otro. Entonces se mete en cuanto negocio y pirámide puede. Cuando Dios dice que el trabajo y el dinero ganado con el sudor de la frente es bueno. Ese es el conducto para llegar a la riqueza. No es el golpe de suerte. Es trabajar con ahínco, día tras día. Amados hermanos, y Dios dice acá que las personas están en tinieblas, que ponen lo amargo por dulce. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Porque justifican, dice, justifican y justifican. Amados hermanos, estoy hablando de los que son, los que maquinan cosas malas. Y hay muchas personas que maquinan cosas malas, que planean cómo quitarle el trabajo al hermano. Planean cómo hacerse ricos de la noche a la mañana. Planean cómo quitarle la esposa o el esposo a otro. Lo planean. Dicen que lo sueñan en su cama y al otro día lo llevan al hecho. Y Dios dice que aborrece ese tipo de personas. Ay, y cuando dice ay, está hablando en una expresión de juicio y de amenaza. Dios nos advierte que no le podemos burlar, que Él es el que hace justicia. Delante de Dios vivimos y para Él debemos vivir. Somos criaturas de Dios y nosotros debemos adorarle y vivir conforme a su propósito. Dios nos ha manifestado lo que Él aborrece y abomina. Está escrito en su palabra y nosotros debemos de estudiarla. Primera de Crónicas 29:17. Sabiendo yo, Dios mío, que pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí para hacer sus ofrendas voluntariamente. Salmo 101:4. El corazón perverso se aleja de mí, no conoce maldad. Proverbios 3:32. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero el amigo es íntimo de los rectos.
Proverbios 11:21. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. ¿Juzgase el Señor a los inicuos? Claro que sí. Dice que está separado de Él, que Dios los destruirá, que traerá juicio para ellos y que van a recibir de sus propias malas obras. No quedarán sin castigo. No existe impunidad para Dios. Aún dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Y Amós 5:7, consuma a los que se convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Y Malaquías 2:7, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mis hermanos, Dios nos llama a que reflexionemos. Toda iniquidad y toda perversión, toda cosa que ustedes tuercen y justifican, Dios la conoce y hará juicio. Por eso Dios aborrece a quienes, dice, al corazón que maquina pensamientos inicuos. Y cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de este músculo que hace pum, pum. Cuando la Biblia habla del corazón, está refiriéndose de manera metafórica al ser, a la manera integral. Cuando vosotros pecan o yo peco, pecamos con la mente, con la voluntad y con nuestras emociones. Pecamos porque nos agrada, porque nos gusta, porque nos complace. No pecamos inocentemente y nos justificamos. Y Dios dice que eso es iniquidad, porque estamos torciendo la verdad de Dios. Y Dios nos está pidiendo que nos arrepintamos, que no podemos vivir así. Si por decir tú estás planeando engañar a tus padres, lunes, martes y el miércoles lo vas a hacer, eso se llama el corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando tú recibes la verdad de Dios y Dios te llama al arrepentimiento y tú no lo pones por obra y tú te resistes a la palabra de Dios, eso es torcer, eso es perversión. Dios juzgó a su pueblo porque era un pueblo que vivía bajo injusticia. En Malaquías 2 dice el Señor que Dios aborrece el divorcio. ¿Saben por qué Dios declara eso? Porque los hombres empezaron a divorciarse de cualquier manera y por cualquier causa. Por cualquier cosa les daban divorcio, no por cosas justas. Y Dios dice, eso es abominable delante de mí. Cuando Dios determina por causas justas el divorcio. Amados hermanos, nosotros tenemos que mirar. Tenemos un corazón inicuo. ¿Somos inicuos de esa manera? Si es así, debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que tenga misericordia. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo decimos que somos cristianos? Amando al prójimo. ¿Tú quieres saber quién es tu prójimo? Es la familia donde Dios te ha puesto. Padre, madre, esposo, esposa, hijos. ¿Quién es más tu prójimo? Las personas con las que trabajas. Todos ellos son tu prójimo. Porque Dios te pide que hagas justicia delante de ellos. ¿Quién es más tu prójimo? Tus hermanos en la iglesia. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no te está llamando a amar a Pepito Juárez que vive en México. No sé quién es. Ni a Maduro. Porque tú no vives con Maduro, ni trabajas con Maduro, ni es tu presidente. Tu prójimo es aquel que es cercano a ti, el que es una provisión de Dios para santificarte.
Amarnos entre hermanos, amar a nuestros ancianos, amar a nuestros diáconos, amar a nuestros pastores, como a ti mismo. No olvidemos, Dios nos ha hablado de diversas formas y de muchas maneras por sus profetas y ahora por su palabra de Dios, para que nosotros no seamos hipócritas. Mateo 23, versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea, la iniquidad tiene que ver con que yo me muestro de una manera diferente, que estoy engañando, que estoy torciendo la verdad. Entonces, si eso es malo, ¿qué es la obra de Dios? Una vida en dependencia de su palabra, dependencia de la guía de su espíritu, una vida que esté de manera justa viviendo para Dios. ¿Y quién es el que hace justicia? Nuestro Dios. Romanos capítulo 4, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Por eso el Señor siempre nos va a llamar a tener misericordia, a amar y a perdonar. Que el otro no lo haga, no es tu problema. Tú no puedes justificar: es que ella me regañó, es que me miró mal, es que no me saludó, es que me traicionó. Como cristianos estamos llamados a perdonar y amar, y a no maquinar cosas malas, a no torcer la verdad, porque Dios es el que juzga. No olvidemos eso. Dios sabe quiénes somos nosotros y nos ha socorrido. No nos paga según nuestras obras, porque Él es nuestro Padre. Salmo 103, versículos del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, mis hermanos, a no tener pensamientos pecaminosos. Cuando te ofendan, cuando te lastimen, cuando te traicionen, cuando vengan y hagan el mal contra ti, haz como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Bendecir a los que nos maldicen. Amar a quienes, a los que nos persiguen. Miren lo interesante que es. ¿Saben por qué? Porque con eso yo estoy mostrando de que Dios es mi Padre. Yo me acuerdo que cuando uno es pequeñito y alguien lo venía a pegar, uno iba de frente al papá que lo defendiera. ¿Por qué? Porque uno lo ve más grande y poderoso, ¿sí o no? Y así cuando es gordito como yo, imagínense. Es Dios quien va a tomar justicia. Mis hermanos, si tu esposo o tu esposa es injusta y está pecando contra ti, clama a Dios. Ruégale por misericordia, bendícele. ¿Quién quita que Dios
rompa, no haga justicia, sino rompa ese corazón de piedra y lo traiga a Cristo y se restauren todas las cosas. Cuando los hijos obran de esa manera, nosotros oramos por los hijos. Cuando hay padres que son injustos, también los hijos tienen el deber de orar por sus padres. Cuando los pastores y los ancianos obramos mal, ¿qué debe hacer la congregación? Orar por nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Porque esa es la vida cristiana. Pero no debo planear para hacer mayor mal, justificándome. ¿Sí me comprende? Porque Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos que tuercen la verdad, inicuos. O sea, si tú estás hoy, no, como usted me la hizo, usted me la paga. Entonces voy a hacer esto. No, mis hermanos. Ese no es el obrar del cristiano. Recuerden que el cristiano está descansando en el Señor, porque Dios tampoco no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Y si Él ha tenido misericordia de nosotros, tenemos que tener misericordia de los demás. Romanos capítulo 6, versículo 19. Esto es para que advirtamos que tampoco podemos pecar indiscriminadamente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Muchos piensan, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es Padre perdonador, entonces voy a seguir pecando. Entonces Pablo le dice, ojo con ese pensamiento, porque ese es otro pensamiento inicuo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice, entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo le dice, no. Aquel que es de Cristo tiene un corazón nuevo, es un hombre nuevo, tiene una mente alumbrada por la luz de Cristo. Recuerde que el inicuo está en la oscuridad, está justificando en su pensamiento de su necio corazón, porque es que hay que ser necio. No podemos justificar nuestras malas obras. Si otro peca, yo no puedo justificar mis pecados con los pecados de él. ¿O sí? No, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué es mayor pecado? Porque yo siendo cristiano, conociendo lo bueno que debo de hacer, debo hacer lo que Dios llama lo bueno, si no, estoy justificando. Entonces Pablo le está diciendo, ¿no sabéis que si tú te sometes a esos pecados, eres esclavo de ese pecado? Más adelante dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, los cristianos hoy no son esclavos de sus pecados, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que para la iniquidad, que así como para la iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, teniendo la condición de preferir lo malo, busquemos lo bueno. Presentémonos para la vida en justicia, no para hacer lo malo. No nos justifiquemos. ¿Se acuerdan con qué versículos comenzamos? El resumen de la ley, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? Los que están próximos a tu vida, llámese familia, conocidos, hermanos en la iglesia o personas con las que trabajas. Porque no podemos tomar o torcer la verdad o tomar la justicia por nuestras propias manos.
Nosotros tenemos que descansar en el Señor, recordando que Él nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitará de nosotros, o quitó de nosotros, el corazón de piedra y poniendo en nosotros un corazón de carne, un corazón que escucha la palabra de Dios. Por eso nos dice que amemos a nuestro Dios y andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos, y así poder vivir para Dios. Vivir para... ¿Sí es claro, mis hermanos? Entonces, Dios aborrece a aquellos que planean pecar, aquellos que se justifican para pecar. Dios los condena, dice que Dios los separará, que están separados de Él, que son sus enemigos, que no los conoce y que Dios los juzgará. Pero en Jesucristo somos hechos nuevas criaturas y buscamos un camino de justicia. El antónimo de inicuo, de lo que es perverso, de lo que es torcido, es lo que le enseñamos a los niños. ¿Se acuerdan que le enseñamos a los niños? Es aquel que camina recto, derecho, obediente, busca y se deleita en la palabra de Dios. Amén. Pongámonos en pie para dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos vivir para ti. Señor, reconocemos que hay maldad en nuestro corazón. Y muchas veces las pruebas, las dificultades hacen que salga a la luz lo malo que hay en nosotros. Pero tu palabra dice, Señor, que tú nos puedes limpiar de esa maldad. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a amar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Tú, Señor, dices que aborreces a aquellos que planean el pecado. Ayúdanos, Señor, a dejar de pecar, a arrepentirnos y volver a ti. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, a vivir en justicia, en santidad, buscando lo que es lo bueno, amando al prójimo como a nosotros mismos, amando tu palabra, obedeciéndote, Señor. Señor, esto es posible solo si Cristo obra en nuestra vida y en nuestro corazón, para que sea de esa manera. Señor, que este año comience, Señor, con esa firme convicción de amarte a ti, Señor, amar tu palabra y buscar tu voluntad, tu palabra, poniéndola por obra. No permita, Señor, que olvidemos. No permita, Señor, que nos apartemos de tu santo templo, de vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a luchar contra esa pecaminosidad que mora en nosotros. Límpianos y límpianos de nuestra maldad.